a entrar un poquito más su palabra. Los invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas, el capítulo 22. Evangelio de Lucas, capítulo 22, vamos a leer un versículo para comenzar nuestra meditación en esta tarde, un poquito más. Y dice el versículo 14 del Evangelio de Lucas, Lucas 22, versículo 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, habla de Jesús, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Damos gracias al Señor por su palabra. Y hasta este punto, y en lo que transitó Jesús sobre la tierra y que encontramos descrito en los evangelios, y antes de que Jesús venga, encontramos que los judíos celebraban sus fiestas. No celebraban la fiesta de Jehová, sino que, como leemos muchas veces, era la fiesta de los judíos, porque los judíos habían perdido completamente de vista qué era lo que estaban haciendo. Cuando se reunían, cuando se trasladaban, cuando viajaban, cuando presentaban aún los animales, perdían de vista completamente qué era lo que estaban haciendo, qué representaba y qué estaban esperando, a quién estaban esperando. Delante de ellos mismos estuvo Jesús y no le reconocieron. Sí, a los suyos vino, como escuchamos ayer, pero los suyos, hermanos, le rechazaron. Entonces toda fiesta que ellos podían celebrar es en vano, si no aceptan a aquel del cual esas fiestas hablaban. Pero Jesús tenía una comprensión cabal de lo que estaba por hacer. Sí, tenía una comprensión cabal de lo que representaba esa fiesta para él. Por eso le dice: cuánto he deseado. No le dice celebrar su fiesta, no. Cuánto he deseado, dice, comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Jesús sabía que esa era la última Pascua que se hacía en vista de lo que él iba a hacer allá en la cruz. Sí, esa Pascua era en vista, o esa fiesta era en vista de lo que él iba a hacer en la cruz. Por eso, hermano, él tenía, como decimos, una cabal comprensión de lo que estaba haciendo en esa hora y en ese lugar. Sí. Y ese, hermano, es un llamado también para cada uno de nosotros, para que sepamos, para que estemos atentos a qué estamos haciendo cuando nos reunimos en este lugar. Sí, cuando venimos de tan lejos, sí, cuando nos reunimos de tan lejos o aún de cerca, cuando nos preparamos de tiempo, sí, de tiempo venimos preparando, acomodando, juntando, sí, privándonos de cosas. Pero, hermano, que todo eso que hagamos, que podamos tener la comprensión cabal de por qué, para qué y para quién lo hacemos. ¿Sí? Entonces, hermano, así como ni aún los discípulos entendían completamente que esa era la última Pascua, pero ellos tomaron así de Jesús y estaban muy gozosos de poder compartir con Jesús esa cena. Y como dijimos, ellos iban a participar de la Pascua, ¿sí? De la Pascua, y todos sabemos que esta fiesta tiene su nacimiento allá en Éxodo capítulo 12, cuando Israel estaba esclavo en Egipto. Después de todo eso que escuchamos recién de José, era todo el plan de Dios, ¿sí? Para que una nación se forme dentro de otra nación. Pero llegó el momento, hermano, que Dios tenía que obrar. Entonces usó sus instrumentos y Dios iba a sacar a su pueblo con brazo extendido, ¿sí? Con mano poderosa iba a sacar a su pueblo. Y así instituyó esta fiesta, ¿sí? Ellos tenían que celebrar, como está bien detallado en Éxodo, y vamos a leer un solo versículo de Éxodo, capítulo 12, vamos a leer el verso 14. Ellos tenían que celebrar esa fiesta, iban a celebrar la Pascua,
tenían que tomar de la sangre y aplicarla en los postes y en el dintel de la puerta. Entonces dice, el ángel de la muerte iba a pasar y ellos iban a quedar vivos y libres para experimentar, hermano, el poder de Dios para libertarlos de la esclavitud de Egipto. Y dice el verso 14, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Sí, en otra palabra dice, no tiene que olvidarse jamás de lo que Dios hizo por usted. No tiene que olvidarse jamás de que usted era esclavo en Egipto y que Dios hizo milagros y señales y con brazo extendido lo sacó de allí. Sí, los egipcios que los oprimían dicen, no lo veráis jamás. Esa era la promesa de Dios. Y así encontramos detallado en el Antiguo Testamento algunas ocasiones que celebraron estas fiestas. Y como dijimos, esta fiesta de la Pascua, como dijimos, fue celebrado por primera vez acá en Egipto. Y las otras veces que están mencionadas en la Biblia, vamos a ver que eran en contextos totalmente diferentes. Porque el contexto en el que encontramos esta celebración en Éxodo capítulo 12 es un pueblo que está siendo libertado del yugo de Egipto. ¿Sí? Esta celebración que estaban participando acá en Éxodo capítulo 12 es de un pueblo que iba a ser libertado del yugo de Egipto. Y vamos a leer un versículo en Efesios capítulo 1, versículo 7. Efesios capítulo 1, versículo 7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre. Sí, el pueblo de Israel iba a salir como un pueblo redimido por la sangre aplicada, como dijimos, por la sangre aplicada en los postes y en el dintel. Por eso dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado según las riquezas de su gracia. Y podemos leer también rápidamente en el capítulo 2, verso 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Sí, esta es la obra que Cristo hizo en la cruz. Esto es lo que estaban celebrando allá en la Pascua los judíos ahí en Egipto, aplicando la sangre, ¿sí? Comiendo el cordero pascual, ¿sí? Listos para marchar a la orden de Dios, porque Dios los iba a libertar. Así que vemos entonces al pueblo celebrando en el contexto de la esclavitud de Egipto. Hermanos, por eso tan importante para nosotros la obra del Señor Jesús, ¿sí? Porque nosotros éramos esclavos en Egipto, como dice acá la palabra, en otro tiempo éramos arrastrados por esa corriente que la dominaba el faraón o el príncipe de la potestad del aire, pero Cristo nos redimió con su sangre, con esa sangre aplicada en el poste, en el dintel de nuestro corazón. Entonces Cristo nos redimió y eso tenían que celebrar los judíos, dice, perpetuamente, jamás se olvide, pero parece que realmente se habían olvidado, ¿sí? Entonces llegó a ser una fiesta más de los judíos. Y vamos a ver otra celebración de la Pascua en Números capítulo 9. En Números capítulo 9 encontramos otra vez al pueblo celebrando la Pascua, pero en otro contexto. Si ya no más esclavo en Egipto, sino ya es un pueblo redimido que celebra la Pascua, pero en el desierto. ¿Sí? Encontramos al pueblo de Israel ya marchando 2 años en el desierto y tienen que celebrar la Pascua.
Y dice el libro de Números, capítulo 9, podemos leer el verso 1. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí. Números 9, verso 1. En el año segundo de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo: los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. El 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la celebraréis a su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes las celebraréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para celebrar la Pascua. Celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel. Y estamos, dice, en el desierto. Pero ¿cuál es la orden de Dios? Igual hay que festejar, igual hay que celebrar, aunque estemos en el desierto. Tenemos que seguir recordando, hermano, porque también si estamos en el desierto es porque somos un pueblo redimido. Porque si no estuviéramos en el desierto, hermano, es porque todavía seríamos esclavos de Faraón. Todavía estaríamos en Egipto. Entonces algunos pueden decir: pero yo estoy en este desierto, tengo mis pies sucios con arena, el viento ensució toda mi túnica. Pero dice, conforme a lo que está escrito, dice Moisés, hay que celebrar. No hay excusa para no celebrar esta fiesta. Y vamos a leer qué es lo que sucede en el desierto. Dice en Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8, verso 2. Por más que estemos en el desierto, hay que celebrar. Y a veces el desierto, hermano, apaga un poco nuestro interés por el festejo. Sí, el desierto a veces apaga un poco nuestro fervor. Pero hermano, hay que celebrar, perpetuamente hay que recordar, dice. Entonces, dice en Deuteronomio capítulo 8, verso 2: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar sus mandamientos o no. ¿Qué le parece, hermano? ¿Qué es lo que hace el desierto? Dice que el desierto saca a luz toda la fealdad que hay en nosotros. Sí, las luchas, las pruebas, las situaciones que presentaba recién nuestro hermano, que a veces nos encontramos y no podríamos creer que nosotros podríamos llegar a reaccionar de esa manera. Pero el desierto también procura y produce en nosotros esa amargura, como decía recién la palabra. Y parece que no hay límite, no hay freno en nosotros para detenernos. Y ahora, ¿qué libertad entonces tendríamos para celebrar de esa manera? ¿Cómo nos está tratando el desierto a cada uno de nosotros? ¿Cómo vamos a festejar? ¿Cómo puede haber espíritu de alegría? Entonces no participo, me hago un costado, pero la palabra dice perpetuamente: no deje de celebrar. ¿Para qué vinimos hoy acá? ¿Para ponerle excusa a Faraón? ¿Para ponerle excusa al desierto? Jesús dijo: cuánto he deseado, y lo sigue manteniendo. Cuánto he deseado participar con ustedes de este cursillo, dice el Señor Jesús. Por eso Él está presente en este lugar. Pero nosotros tenemos esa actitud de celebrar. Tenemos ese deseo, hermanos, de celebrar la fiesta a Jehová, de estar libre en la presencia del Señor. O nos olvidamos, hermanos, que el mar se abrió y que cruzamos en seco, y cuando vino Faraón con su ejército quedó sepultado, y como cantamos al comienzo, Israel cantó el himno de victoria. Y dice, hermano, que tenemos ese gozo inicial cuando somos salvos, pero por el camino parece que nos vamos enfriando y llegamos al cursillo. Capaz que el último cursillo acá estuvimos muy gozosos. Pasó, hermano, un año y llegamos a este cursillo con la última fuerza.
Pero hermano, hay que celebrar. Para eso estamos reunidos. ¿Para qué vinimos de tan lejos, hermano? ¿Para estar tristes, apocados? ¿O hemos venido a celebrar fiesta a ese que nos rescató y que nos hizo libres, hermano, de las garras del faraón? El Salmo 107 dice: díganlo los redimidos de Jehová. ¿Quién otro va a proclamar la misericordia de Dios sino nosotros, hermano? ¿Quién otro va a proclamar el poder de Dios sino nosotros, que hemos visto como cantaron los hermanos hoy? Somos testimonio vivo del gran poder y amor de nuestro Dios. Cuando estábamos muertos nos hizo vivir. Cuando estábamos enfermos Él nos sanó. Cuando estábamos tristes nos abrazó. Entonces, hermano, ¿quién otro sino nosotros, los redimidos de Jehová? Tenemos que celebrar fiesta a Jehová, sí, pero como dijimos, a veces el desierto nos apoca, a veces venimos sin gana, a veces la jornada es un poco dura, pero note, hermano, en este mismo pasaje en Números capítulo 9, parece, hermano, que hubo gran victoria. Sí, hubo gran victoria porque se celebró la fiesta a Jehová, así como Dios había establecido. Pero note lo que dice el verso 6. Dice: pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muertos, y no pudieron celebrar la Pascua aquel día. Y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día, y dijeron a aquellos hombres: nosotros estamos inmundos por causa de muertos. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer a Jehová, de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? Y Moisés les respondió: esperad, y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviere inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua de Jehová. En el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes la celebrarán, con panes sin levaduras y hierbas amargas la comerán. Qué hermoso, hermano, este grupo de santos del pueblo. Dice que ellos estaban imposibilitados. Sí, no había forma, hermano, que ellos pudieran gozar. No había forma que ellos pudieran participar. Pero había un gran deseo en su corazón de participar de esa Pascua. No se querían quedar afuera de la celebración. No querían dejar de darle a Dios lo que a Él le pertenecía. Entonces dice, a causa de esa necesidad, a causa de ese deseo, dice, ellos fueron sinceros y no tuvieron vergüenza de reconocer su necesidad. No tuvieron vergüenza de reconocer su necesidad. Y agradezco tanto al Señor por la palabra que estamos escuchando. Gracias por el mensaje que precedió, porque, hermano, el Señor sabe cómo hablar al corazón conforme la necesidad. Pero la clave, hermano, dice, no tuvieron vergüenza. Y a veces nosotros tenemos tanta vergüenza de reconocer nuestra necesidad delante de Dios y preferimos no celebrar, preferimos estar tristes, preferimos estar lejos de la fiesta. ¿Sí? Pero querían, ellos deseaban, ellos anhelaban y fueron sinceros delante de Moisés. Fueron sinceros delante de Dios y le dijeron: esta es mi necesidad, este es mi problema. Los hermanos están alabando y yo no puedo levantar ni mi mano porque me pasa esto. Y estamos, hermano, no hace falta venir delante del hermano Pablo o delante de la hermana Gladys, sino como dijo ahí el hermano, en el lugar donde estamos, en nuestro corazón, le decimos al Señor: Señor, esto en mi corazón es lo que está haciendo peso y no me permite estar en esta fiesta celebrando con mis hermanos. Y dice el hermano Copley que la debilidad y el fracaso del hombre no baja la norma de Dios. La debilidad y el fracaso del hombre no baja la norma de Dios. Esto quiere decir que estos hermanos o estos israelitas estaban en falta. Sí, estaban en falta. Y Dios no iba a bajar su norma. No le iba a permitir a cualquiera y que participe de cualquier manera que no pasara nada.
Pero también dice el hermano, pero el poder de la gracia eleva al hombre a la norma de Dios. Por eso, hermanos, si estamos bajo la gracia, hay esperanza. Si usted se siente débil, si usted se siente que le faltó al Señor y por eso hoy no puede celebrar, la gracia lo puede elevar, hermano, al punto que le da esa libertad delante de Dios. Adán fracasó y tuvo miedo y se escondió. Pero ayer, como decía la hermana y cómo me llegó, en el perfecto amor no hay temor. Sabemos cuánto nos ama nuestro Padre. Y sabemos, hermano, que Él no nos va a empujar si le decimos, Padre, yo necesito gozar, no quiero dejar pasar esta oportunidad para sentir tu presencia. Él no nos va a empujar. Y nosotros sabemos eso, en el perfecto amor no hay temor. Nos acercamos confiadamente delante de nuestro Padre y le decimos, Padre, esto me está pasando. Padre, esto estoy haciendo. Padre, esto no puedo dejar. Entonces ahí, hermano, la gracia de Dios es poderosa para ayudarnos. Vamos a leer en Tito, la carta de Pablo a Tito. Porque así como el Dios no baja su norma ante la debilidad y fracaso del hombre, dice, el poder de la gracia eleva al hombre a la norma de Dios. Sí, Tito, la carta de Pablo a Tito, capítulo 2, verso 11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Acá está la Pascua, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y este es el poder de la gracia, hermano, que nos puede capacitar, sí, que nos puede fortalecer para poder tener toda libertad delante de nuestro Dios. En la ley decía, no se acerque o morirás saeteado, pero la gracia dice, acérquese confiadamente. ¿Y para qué? ¿Para exponer nuestro derecho? ¿Para poner excusa? No, todo lo contrario, para hallar gracia, para alcanzar misericordia. ¿Sí? ¿Y quién busca gracia y misericordia? Uno que reconoce que está en falta, uno que reconoce que no merece. Pero para ese está abierta la puerta del trono de la gracia, hermano. Por eso Dios no puede admitir que no haya celebración para Él. Dios no puede aceptar que un hijo suyo no se goce, porque la gracia está dispuesta para cada uno de nosotros, para elevarnos a su norma, para que podamos gozarnos, para que podamos ser libres sobre la base del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Esa obra que fue poderosa para rescatarnos de Egipto, sacarnos del mundo y para darnos victoria, hermano, sobre estas cosas de la carne. ¿Qué le parece, hermano? Entonces se va formando el concepto para saber cómo podemos celebrar. Cómo tenemos que estar en esta tarde perpetuamente recordando la obra de Cristo en la cruz. Y otra vez, no porque merezcamos la gracia abundante que estamos siendo partícipes cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que aprovecharla. Por eso dice, no toméis en vano, no toméis en poco la gracia de Dios. Sí, que podamos nosotros aprovechar. ¿Sí? Y entonces vimos, ahora vamos a ver la tercera celebración en Josué, capítulo 5. Ya vimos la celebración entonces en Egipto, la celebración en el desierto, y ahora vamos a ver al pueblo celebrando una vez que cruzaron, sí, el río. Sí, vamos a ver. Dice, ya están en Gilgal, ya entraron a la tierra, ya cruzaron el Jordán. Y dice, vamos a leer rápidamente por causa del tiempo desde el verso 7 nomás, Josué 5, el verso 7. Dice, Josué capítulo 5, verso 7, a los hijos de ellos
que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y estos eran los que habían nacido en el desierto. Dice que todos los que habían salido de Egipto murieron todos en el desierto a causa de su incredulidad. Sí, a causa de su incredulidad, menos Josué y Caleb, como escuchamos ayer. Entonces dice, esta nueva generación no había sido circuncidada y Josué los tenía que circuncidar. Y dice, y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. ¿Qué le parece? Cruzaron el mar, el río, están enfrente de todos sus enemigos y ahí están débiles y sanando de lo que le habían hecho. Y dice el verso 9, y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron el fruto de la tierra, los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Sí, y acá encontramos la celebración de la Pascua en otro contexto. Sí, el pueblo dice a punto de tomar posesión de la herencia. Sí, solo dice el pueblo ya estaba a punto de tomar posesión de la herencia, pero antes de tomar posesión, ¿qué debían hacer? Debían circuncidarse y debían, hermanos, participar de la Pascua. Tenían que celebrar, tenían que recordar por qué estaban ahí. Sí, porque Dios los había redimido, porque Dios había prometido que ellos iban a ir a una tierra que fluye leche y miel. Y ya estaban en esa tierra que Dios le había prometido. Entonces la celebración demandaba que ellos recuerden por quién estaban en ese lugar. Sí, por aquel que los había sacado de Egipto. Entonces dice, celebraron. Y después de celebrar la fiesta, dice, empezaron a comer de los frutos del campo. Podemos decir, empezaron a apropiarse de su herencia. Cuando empezamos a celebrar, cuando empezamos a recordar la obra de la cruz y le permitimos al Espíritu Santo que nos empiece a revelar y nos empiece a contar cuántas cosas son nuestras por medio de esa obra, entonces empezamos a tener deseo de comer el fruto de la tierra. Tenemos deseo, hermano, de empezar a comer espigas nuevas tostadas y el maná deja de caer. Sí, y eso, hermano, porque celebraron la fiesta, se le abrió la puerta, podemos decir, para servirse de los resultados, para servirse de la herencia. Pero como escuchamos ayer también, sí, Caleb reclamó el monte y la lectura pareciera que él fue y se apropió de la herencia y no pasó nada. Y acá podemos decir, el pueblo va a empezar a comer el trigo, va a empezar a comer los frutos de la tierra y no va a pasar nada. Y sabemos que no es así tampoco, porque el enemigo, hermano, ahí se empieza a agitar. Como se dice, se empezó a agitar el avispero, parece. Entonces el enemigo va a decir, ¿por qué agarra esto si es de mi tierra? Pero no es la tierra del enemigo, es la tierra que Dios le prometió al pueblo de Israel. Y a veces nosotros estamos enfermos y le pedimos a Dios sanidad y el enemigo se levanta y dice, ¿por qué reclamás si vos estás enfermo? Si vos no te vas a sanar, si es una enfermedad que la ciencia dice que no hay cura. Se enoja el enemigo cuando le queremos creer a Dios. Sí, entonces dice, cuando pasa eso, cuando empezamos a apropiarnos de nuestra herencia, el enemigo se va a agitar, se va a levantar. Pero dice el verso 13, y esto es luego, hermano, de celebrar la Pascua, esto es luego de comer de los frutos de la tierra, dice el verso 13, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no,
mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová le respondió a Josué: quita el calzado de tu pie, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. Sí, el enemigo se va a levantar, pero estamos llamados a conquistar. Y delante de nosotros, o delante de aquel que se anime a conquistar el terreno que está ocupado por el enemigo, dice, hay un varón con una espada desenvainada que está dispuesto a ir enfrente del ejército de Israel. ¿Qué le parece, hermano? Todos estos privilegios que tuvo el pueblo de Israel, saber que tenían un Dios que iba delante de ellos, que cuando ellos se sirvieran del fruto del campo, el enemigo no le iba a poder hacer daño. El enemigo no le iba a poder decir, vos no toques eso porque no es tuyo. Y así mismo como el pueblo de Israel, hermano, nosotros tenemos un Dios, tenemos un Señor todopoderoso que está delante nuestro, sí, defendiéndonos cuando el enemigo nos quiere decir, eso no es tuyo. Cuando el enemigo nos dice, la paz para tu hogar no es tuya. Cuando nos quiere decir, la salud no es tuya. Cuando nos quiere decir que la congregación va a ser destruida porque este lugar le pertenece a él. Es mentira del enemigo. Y ahí está el ángel, ahí está el varón de Dios con la espada desenvainada. Y le pregunta a Josué, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y dice, como príncipe del ejército de Jehová. Y ese es nuestro Señor Jesucristo mismo. Ese que murió en la cruz del Calvario, que ganó toda esta provisión para nosotros, va al frente de nosotros para que podamos participar. Entonces, hermano, como vemos estos diferentes contextos en lo que fue celebrada la fiesta para nosotros, también nos habla mucho, hermano. Tal vez estamos recién convertidos, tal vez anduvimos ya por el desierto y estamos un poco desgastados, tal vez nos animamos a tomar un poco de posesión de las cosas que el enemigo nos quiere robar y el enemigo se levantó con fuerza. Pero vamos a leer, hermano, lo que dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 5. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, verso 7. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, verso 7, hermano, y le quiero decir que estoy muy agradecido al Señor por esta oportunidad que nos concede a mi familia y a los hermanos de la congregación a poder participar con ustedes de este evento. Hace 1 año y medio que lo tenemos en oración y el Señor ahora abrió. Estamos muy contentos y personalmente yo tengo un propósito y pido perdón por decirlo, pero mi deseo es por mi hijo. Yo tengo una petición por mi hijo y hoy hablaba con un hermano. Y así mirando durante todo el culto parece que tengo un ojo encima de mi hijo a ver si pasó algo o no pasa nada. Y estoy atento porque le amo a mi hijo. Pero viendo a mi hijo estaba pensando en mi Padre Celestial. Yo pienso que vengo por mi hijo, pero vengo por mi necesidad. Mi Padre Celestial me está mirando desde arriba y me está diciendo, esta palabra es para vos. Esto es por tu necesidad, Rodrigo. Esto es por vos. Y yo, como estoy atento a mi hijo, tengo un Padre que está atento a mí en este momento y está esperando que disfrute. Está esperando mi Padre que goce, está esperando mi Padre que entregue, que pueda decir, Padre, yo quiero gozar pero no puedo. O que le pueda decir, Padre, el enemigo me está batallando y quiero ver ese ángel con la espada delante. Y mi Padre está esperando, hermano, ese reconocimiento. Y dice en la primera carta a los Corintios 5:7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. El pueblo de Israel tenía que celebrar la Pascua mirando el mar rojo que se abrió delante de ellos. Nosotros tenemos que hoy gozar porque nuestra Pascua ya fue sacrificada, porque Cristo en la cruz del Calvario, hermano, soportó todo el peso de la ira
de Dios por mi culpa, por su culpa. Todo el peso, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Hoy hay que mirar esa cruz y celebrar, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada. Hermanos, si el enemigo se levantó porque te levantaste en defensa de tu familia, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Miramos la cruz, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y aunque el enemigo se levante, es un enemigo destruido, exhibido públicamente ante todo el universo. Cuando Cristo estaba clavado en la cruz del Calvario, nuestra Pascua, sacrificada en la cruz del Calvario, ganó nuestra victoria sobre el mundo, hermano, sobre la carne, sobre Satanás, sobre todo aquello que hoy quiere impedir celebrar, sobre todo aquello que hoy nos roba la libertad de la presencia de Dios. Nuestra Pascua ya fue sacrificada, Cristo, el Señor Jesucristo. Así que celebremos la fiesta, celebremos, hermanos, vamos a cantarle a nuestro Dios, vamos a gozarnos en la presencia de nuestro Dios, vamos a reconocer, hermano, nuestra debilidad delante de Dios, porque, hermano, cuánto deseado celebrar este cursillo con vosotros, pero que sea la esencia real, hermano, no es solamente por ver el rostro de mi hermano que es hermoso, pero que, hermano, en este lugar la presencia de Dios está sanando mi corazón, estoy seguro que está sanando familia. Ese es el sentido de este evento, hermano. ¿Para qué trabajamos? Para gozarnos, para estar llenos de la presencia de Dios, para tener en nosotros mismos la convicción de que estamos agradando a Dios, como Él obtuvo en sí mismo esa convicción, hermano. Por eso celebremos la fiesta. Ese es mi deseo para mí, para mi hijo, para cada uno de los jóvenes venezolanos, para cada joven de Formosa. ¿Para qué vinimos? Para celebrar fiesta a Jehová. Pedimos permiso en el trabajo. ¿Y a dónde te vas? Voy a celebrar fiesta a mi Dios, junto con mis hermanos. ¿A dónde? 1300 kilómetros, tan lejos, sí, tan lejos. Dios va a abrir, Dios va a sufrir, hermano. El enemigo se levantó, el enemigo estuvo de mucha manera, pero aquí estamos más que vencedor, hermano, porque había que celebrar y nada, hermano, puede impedir, nada puede impedir esta celebración, hermano. Ese es mi deseo, que podamos entender el sentido de lo que estamos haciendo en esta tarde. Cuando cantamos un corito, ¿qué estamos haciendo? Alabamos al Dios de los cielos, le agradecemos por la obra de la cruz, declaramos nuestra fe en nuestro Dios. Cuando levantamos nuestra mano al cielo, ¿qué estamos haciendo? Le estamos diciendo: Señor, aquí estoy. Señor, recibe mi alabanza, recibe mi adoración. Hermano, cuando damos la palabra, ¿qué estamos haciendo? Estamos recibiendo para nuestra necesidad. Por eso, hermano, que nosotros no perdamos de vista, no es una fiesta más, no es un cursillo, un encuentro más. Nuestro pastor dice: mi oración siempre es que este cursillo sea mejor que el último, y el siguiente cursillo que sea mejor que este, porque ese es nuestro deseo. ¿Para qué vamos? Esto, hermano, es una santa convocación, no es un encuentro así nomás, es una santa convocación, reunidos por el poder del Espíritu Santo. Hermano, todo lo que hemos venido de lejos y de cerca, si el poder del Espíritu Santo no hubiese intervenido, hoy este salón estaría vacío. Pero, hermano, el poder del Espíritu Santo nos convocó alrededor de esta mesa. El Señor Jesucristo alrededor de esta mesa dice: venga y sírvase. No está obligado, hermano, a celebrar, pero Jesucristo está con la mesa servida. Venga y coma, venga y sírvase, goce de esta celebración. Y así, hermano, quiero leer un poquitito más para terminar. Pasó el tiempo, hermano, pero es importante y es necesario, hermano, porque toda cadena va a ser rota, toda cadena es rota en el nombre de Jesús. Recién, hermano, con la palabra de recién ya se rompe lo último, hermano. No hay excusa, no hay excusa, porque si fallamos pedimos perdón, pero si estamos lastimados, la palabra nos enseñó, hermano, el secreto. Entonces ya estamos libres para gozar, para cantar, para saltar en la presencia del Señor, hermano. Y vamos a leer rápidamente en el segundo libro de Crónicas, capítulo 30, otra celebración de la Pascua. El rey Ezequías dice que luego de 7 años de su reinado,
Dice que el reino del norte cayó, dice, en cautividad de Asiria. Sí, el reino del norte de las 10 tribus fueron cautivas de Asiria. Sí, y dice que quedó un pequeño remanente. Sí, quedó un pequeño remanente. Y Ezequías sintió el deseo, dice, de celebrar la Pascua de Jehová como estaba escrito. Él quería obedecer a Dios, quería agradar a Dios. Y dice que mandó la invitación, no solo al reino del sur, sino que también mandó la invitación a los del reino del norte, a aquellos que habían sido entregados a mano de sus enemigos por su desobediencia. Por eso, hermano, el reino del norte fue cautivo primero, por su gran desobediencia. Pero dice que Ezequías le mandó invitación y dice, venga y celebre con nosotros la Pascua de Jehová. Y dice el verso 10 de Segunda de Crónicas 30, pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y se burlaban de ellos. Qué triste, hermano, la actitud. Ellos estaban viendo en la esclavitud que estaban. Ellos estaban viendo, hermano, el estrago que hizo el enemigo en su tierra. Y viene Ezequiel y dice, vamos a celebrar fiesta a Jehová. Si nos presentamos delante de Dios, ustedes van a ser guardados por nuestro Dios. Si celebramos fiesta a Dios, aún los que se fueron cautivos van a ser guardados, le dice. Vino la invitación para celebrar. Vino la invitación para sentir la presencia de Dios. Hay un hermano ahí que está predicando y es Dios mismo el que está hablando y está invitando. Pero dice, se reían y se burlaban. ¿Y cuántas veces, hermano, estamos con esa actitud delante de Dios? Y podemos decir, pero yo no digo nada, pero yo no me río, yo me quedo quietito. Pero si no aceptamos la invitación de Dios, hermano, como que nos estamos burlando de Él. Porque Dios entregó a su Hijo en la cruz del Calvario. Él sufrió la vergüenza y el menosprecio del universo entero. Y nosotros estamos indiferentes. Y eso es como una burla para el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Que hoy nosotros estemos acá y otro hermano no haya podido venir. Es una burla, hermano, parece, porque tanto hizo el Señor para que estemos acá, para que no aprovechemos. Dice, algunos se burlaban y se reían. Y puede anotar si quieren Proverbios capítulo 9, verso 12. No lo vamos a leer. Pero dice, el sabio es sabio para sí mismo, mas el escarnecedor es para sí mismo también. ¿Sí? Y a ver, el escarnecedor es aquel que se burla cruelmente. ¿Sí? Y nosotros podemos elegir ser sabios o ser escarnecedores. Podemos elegir aprovechar esta oportunidad o burlarnos del que está aprovechando. Es decir, ¿por qué está escuchando a ese que es de Buenos Aires? ¿Por qué está escuchando a ese que es de Paraguay o de Formosa? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y empezamos a juzgar, empezamos a razonar, y eso es la burla, eso es lo que está pasando acá. Pero note, hermano, el verso 11, dice, con todo eso, ¿sí? A pesar de que estaba la oposición, a pesar de lo que decía, pero estás perdiendo tu tiempo con ese calor que hace, quédate quieto nomás. Dice, con todo eso, algunos hombres de Aser y Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. En Judá también estuvo la mano de Dios para darle un solo corazón para cumplir el mensaje del rey de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. Qué lindo, hermano. Dice, a pesar de la burla, dice, a pesar de la indiferencia de algún lado, a pesar del poco interés de otro, a pesar de esto, con todo eso, había algunos que no se iban a perder esta oportunidad. Sí, yo no soy del reino del sur, yo no soy de acá, no soy de esta congregación, pero no me voy a perder esta oportunidad que el Señor me dio. Yo no me quiero perder y deseo que ninguno, hermano, de los que ha venido se pierda esta oportunidad, aunque esté la crítica, aunque esté la murmuración, sabemos que hay, pero que eso no nos afecte, que eso no interfiera, hermano, entre nuestro Dios y nosotros, que eso hoy no nos robe en esta fiesta. Y empezaron a celebrar, y dice, hermano, que no eran suficientes los sacerdotes, entonces los levitas empezaron a colaborar también. Entonces, hermano, todo útil, todo necesario en su lugar, y dice que estaban celebrando estos que vinieron también de las 10 tribus, pero ellos no eran dignos. Ellos no eran dignos porque ellos no se habían purificado y vinieron así nomás y celebraron. Pero dice el verso 18, porque una gran multitud del pueblo de Efraín
Y Manasés, verso 18 de 2 de Crónicas 30, dice: gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar y Zabulón no se habían purificado y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías oró por ellos diciendo: Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. A Jehová, el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de la purificación del santuario. Y esto es todo contrario a ese espíritu de crítica que dice: y ahora estás llorando, pero si recién estabas hablando cualquier cosa. Pero si antes de venir al cursillo te acordás lo que era. Pero hermanos, si hoy estamos con un corazón dispuesto, Ezequías dice oró. Porque si hay un corazón sincero, hermano, ¿quién otro que el Señor es el que está mirando? ¿Y quién otro que el Señor es el que está tocando? Por eso, hermano, nosotros tenemos que tener esta actitud de Ezequías. ¿Sí? Dice: Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. Cuando hay un corazón dispuesto, hay esperanza. Como dijo ayer el hermano Pedro, es un corazón que está intentando. Sí, tenemos 1000 defectos, tenemos 1000 problemas, 1000 necesidades, pero tengo este corazón, Señor. Con esto solo que tengo, vengo delante de ti. Y pruebe a ver qué hace hoy el Señor. Esto me hacía acordar al hijo pródigo. El hermano mayor se enojó, pero el hijo pródigo estaba gozando del abrazo de su padre. Nosotros, hermanos, tenemos que tener el espíritu de Ezequías, y dice: oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Hermanos, si tenemos esta actitud de querer celebrar todos juntos, sin estar mirando al otro, sin estar cuestionando al otro, esto va a ser una verdadera fiesta, en el sentido en el que Dios preparó que sea en esta tarde, y no una reunión social, no una reunión solamente para comer o para cantar, sino para celebrar fiesta, para celebrar Pascua que ya fue sacrificada por nosotros, para recordar a nuestro Señor Jesucristo. Y dice el verso 23: y aquella asamblea determinó que celebrasen la fiesta por otros 7 días, y la celebraron otros 7 días con alegría. Y a veces decimos: qué largo que predica el hermano, qué largo que se está haciendo, de temprano estamos. Pero cuando sentimos la presencia del Señor realmente en nuestro corazón, no queremos que se termine más. No queremos, hermano, que apaguen las luces. Queremos seguir alabando, y terminamos de alabar y de adorar, y viene nuestro hermano y le abrazamos porque seguimos sintiendo la presencia del Señor, y vemos a otro y le damos la mano y nos gozamos y nos reímos y lloramos. Y esa es la presencia del Señor realmente. Y eso es lo que queremos experimentar. No perdamos el sentido de lo que vinimos a hacer. Y para terminar, el verso 27 dice: después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y la voz de ellas fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario, al cielo. Hermano, hoy nos vamos a poner de pie y alabar a nuestro Dios, y los pastores van a orar por nosotros, y los obreros van a orar por nosotros, y nosotros vamos a alabar a nuestro Dios, y dice: nuestra oración va a ser oída en el santuario de los cielos, y los ángeles se van a callar, dice la hermana Godi. Los ángeles se van a callar para escuchar a los redimidos cantar de la obra del Señor Jesucristo. Hay motivo suficiente, hermano, para cantar de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Díganlo los redimidos de Jehová, los que estaban afligidos y clamaron a Dios que es misericordioso y los sanó. A los que estaban enojados y Dios los perdonó. A los que estaban errados y Dios los trajo y les dio su palabra y los sanó. Díganlo los redimidos de Jehová. Y si no lo decimos nosotros, hermano, aún las piedras van a alabar a nuestro Dios. Pero, hermano, Dios no quiere que la piedra le alabe. Dios no quiere que la creación le alabe. Quiere que los redimidos le alaben. Porque nosotros entendemos. Porque nosotros sabemos lo que Cristo hizo. Nosotros sabemos de dónde nos rescató el Señor Jesucristo. Nosotros sabemos qué hizo el Señor para que hoy estemos acá. Por eso, hermano, le invito a abrir su corazón plenamente, que podamos gozar en la presencia del Señor. Y acá está el camino, acá está la victoria. Cristo, que es vuestra Pascua, ya fue sacrificada. Que el Señor, hermanos, bendiga su santa palabra.